A mí me gusta sobre todo que llegas y ¿no? Hay una sonrisa. Cuando lo detuvieron, pues casi el primer paso fue ponerme en contacto con la asociación y menos mal, porque en ese momento es como que se te viene todo el mundo encima. Ez que tengo pentsatzen dozu, zela de montako zu historia dena, abogatu hartu biharra, eta, bueno, esauzkoia gauzak nahiko lotuta zagoela. Y en estos momentos te encuentras muy desorientado completamente. Entonces la labor de Etxera fue primordial, no solo en el ánimo que te dan, sino en que los problemas que tienen te lo resuelven. El ambiente es extraordinario y siempre trabajando constantemente para solucionar los problemas, que eso es lo que te quita un gran peso y te alivia totalmente pues, ante las dificultades que se presentan. Que no estoy sola, que si me hace falta algo voy a poder contar con Etxera para cualquier cosa. Suerte ikaragarria izan genuen, elkartearen partetik. Bide bat hasi behar genuelako, guk ez genuen aukeratu biderik, guk ez genuen aukeratu elkartea. Gure elkartea oso elkarte kuriosoa da, beste elkarteetan norberak hautatzen du eta bazkide egiten da eta estatutuak irakurtzen ditu. Gure kasuan beste etxeetan bezala elkartekide bihurtu ginen inolako beroketa ariketarik gabe. Antes, cuando nació Etxera, yo decía, bueno, pues es un grupo de madres ¿no? que intenta aportar algo a este conflicto y sentirse un poco ayudadas entre sí para que sus hijos tal. Ahora que me ha tocado digo, bueno, no es un grupo de madres, abarca mucha más gente. Etxera es pues, que nos reunimos, que nos hace falta y nos viene bien y ahí estamos. Enseguida Etxera, por ejemplo, se puso en contacto con nosotros esa misma noche, o sea que fue muy importante para nosotros el contacto porque fue un apoyo y lo sigue siendo. Que son muchos años, son 38 años. O sea que, ¿cómo vamos a estar? Pues esperando, como toda la gente. Estamos presos y estamos todos, claro. Ha sido muy duro. Pues porque, como me imagino que todos los padres, nadie sabíamos nada, o casi nada, y de repente te enteras. Todavía no tenemos la notificación de que lo tenemos detenido, pero ya está. Entonces, bueno, fue muy duro al principio, tuvimos mucho apoyo. Entonces, para mí Etxera ahora es básicamente un espacio de solidaridad, porque los vínculos que se crean entre las personas que tenemos familiares presos, amigos, creo que son fortísimos. Eso. Y bueno, pues ahora procuramos nosotros también apoyar a otros que les cogen y darles ánimos. O sea, yo pienso que está muy bien. Yo, claro que nos ayudamos porque nos hemos hecho amigos con mucha gente cuando hemos ido a la cárcel y que mantienes, o sea, cuando íbamos a Jaén, pues con María, que tiene, o sea, que está mayor también de Mondragón y con gente pues que te haces amigos. Y yo creo que para siempre. Orain dela 14 urte hasi ginen, nire Cecilio nagusia, anaia nagusia hil zen, baina bera eta Madarirekin eta beste personalekin hasi ziren elkarte Etxera elkartea, Atzelatxea, eta, bueno, esan dizuet bezala, bidea oso luzea da. Oso elkarte txukuna dela. Zeinetan, zuri gertatzen zaizun gauza, bera gertatzen zaio zure ingurukoari, eta horrek sintonia berezia sortzen du. Esan hori da, eta horrela da, gainera, gure artean, ideologiek ez dutela agintzen, markatuko dute, dudarik ez, baina ez dute agintzen sentiberatasun politiko ezberdinetako jendea gara, eta sentiberatasun gabeko jendea ere bada, denetik
gaude. Para mí lo más bonito es que somos personas cada una de una manera de ser, de un origen, de una procedencia, pero tenemos algo en común fortísimo y que nos une. Laguntasun handia hartu ginen, eta gara esatu duguna da, kriston mugimendua, zerien mugimendua dela, danok lagun batzu bezala erabiltzen gara betiko gora berakin, familizetan gora bera dugu eta lagun artean ere bai. Laguntza bat argitzeko zer egin behar duen, abokatu bat eta bidaiak eta guretzat, familiarentzat laguntza handia da. Que me siento arropada por más gente que conoce esta situación, entonces no hace falta que expliques todo, sino que ya hay alguien que te entiende sin hablar. Talde oso berezi bat da gaztiek, etxeratikoak. Alkatzen duzu lagunak, gaztiek eta esandunak, eta esaten duzu, batzutan esaten duzu, jentia ezkietan joan biherrien ez dakit, beste lakun batera, handa, azte butaretan, egunero lanien, da, hori da eskatzeko gazte da etani. Y creo que es muy importante porque estamos en contacto unos con otros, estamos al tanto de lo que les sucede a los familiares, nos transmitimos información y nos transmitimos mucho cariño y mucho apoyo. Los destinatarios que nos llaman y ya te unes y parece que te alegra, o sea, contacto con las familias y por lo menos estás contenta con ellos, hablas, por lo menos te hablan, te explican. A veces ya les decimos qué pesados sois, pero en fin. Pero muy majas son una gente muy maja y nos viene muy bien todo esto. Y cada vez con más ilusión y más ánimo, aunque las cosas, las dificultades cada día son también mayores, pero a nosotros el ánimo que tenemos y el ánimo que nos da Etxera pues nos influye mucho para seguir adelante. Egoera injustu bat dagoen bitartean, norbanakoa gu geu, injustuak gara, eta orduan jarraitu behar dugu injustizia horri aurre egiten. Eta preso bat dagoen bitartean, gure lemari eutsiko diogu, etxean nahi ditugu, eta etxean nahi ditugu denak sano, bizirik eta eskubide guztien jabe.